Amén. Entonces, sí, esta es la temática del poder de las Escrituras. Hoy vamos a hablar el poder de aquellos que obedecen las Escrituras. ¿Sí? Porque muchas veces podemos acercarnos a la Escritura con varias intenciones, a la palabra de Dios. Algunos, dice Pablo, se acercan al Señor solamente para pelear, contender. Y estaba yo en el seminario donde estaba trabajando anteriormente. Se acercaban a mí muchas personas con solamente la intención de poder discutir teológicamente con cualquier persona. Su única intención era prepararse para discutir con todas las personas. Y esa no es la intención de la palabra del Señor. ¿Sí? David decía en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el versículo 10 dice, en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Esa es la verdadera intención del corazón. La otra vez hablamos también de la intencionalidad que tuvo el hermano Esdras. Esdras capítulo 7, versículos 10 dice que Esdras se acercó a las Escrituras para estudiarla, para escudriñarla, para analizarla. Y después dice, para cumplirla y luego enseñar la ley del Señor. Entonces tiene tres atributos el corazón que se acerca genuinamente a la palabra de Dios. Primero, estudiarla. De hecho, que cuando en la cultura rabínica hebrea, en la época del Señor, cuando terminó la escuela de los profetas y empieza la escuela rabínica, había dos formas de recibir el estudio a los niños. Los niños, los primeros 6 años, estaban en la casa de sus padres. Al terminar los 6 años se le presentaba a una escuela rabínica, ya sea de Hillel, el Shammai y otro tipo de escuela rabínica. Y cuando se le presentaba al niño allí, los rabinos ponían una mesa larga y el más exigente ponía un pan grande en varias partes de la mesa y le decía, pueden comer a los niños. A los padres le dejaban afuera. Era una forma de admisión, era una prueba de examen, una forma de decirlo. Y cuando estaban en esa mesa, los niños empezaban a comer y estaban lo que comían como aquel que ayunaba y terminaba recién su ayuno, ¿verdad? Rápido, rápido. Entonces le iban sacando, a esos le iban sacando los rabinos y le llevaban junto a sus padres y le decía, a ellos no le podremos enseñar las Escrituras porque no tienen lo que se debe. Y no le decía qué, solamente le decía, vayan a la otra escuela, a lo mejor le reciben ahí. Y la otra escuela solamente ponía miel y comían, dando a entender de que la palabra de Dios es dulce al cuerpo y al corazón, al alma, al espíritu. Pero la escuela más exigente le decía a los padres que se quedaban los niños, que agarraban pedazo a pedazo y empezaban a comer uno a uno, porque ellos tenían el espíritu quieto para poder estudiar pausadamente las Escrituras. Uno no puede agarrar las Escrituras y agarrar y comerse todo de una, es día tras día, ¿sí? Y eso va a enriquecer. Nosotros no podemos cada domingo nomás escuchar las Escrituras. Nadie puede ayunar 7 días, o sí pueden, ¿verdad? Pero no siempre. Tenemos que comernos todos los días. Es la exigencia de un cristiano diario, meditar en la palabra del Señor. Por eso quiero hablar un poco acerca de la obediencia a las Escrituras. No podemos obedecer las Escrituras, no podemos conocer la voluntad de Dios si no nos acercamos a las Escrituras. Y cualquiera que se acerca a nosotros a darnos una orientación, entre comillas, con intenciones de desviarnos de la verdad, porque es palabra profética del Señor mismo, en aquellos días, dice, se levantarán de entre de ustedes falsos maestros que lo van a hacer desviar de la verdad. Tenemos que tener cuidado. El misionero Stanley Jones es un misionero, era un misionero metodista. Cuando él iba a India, en una ocasión, el Señor le dice, no tomes el avión, ese avión no lo tomes. Y él no toma el avión. Luego se enteró que aquel avión cayó. Y él fue, porque todos nos alegramos cuando estamos contando un testimonio. Uno de ellos es que mi esposa me regaló para mi tablet y lo estoy inaugurando hoy.
lo estoy inaugurando. Que no le gusta que yo tenga cuadernito ahí. Entonces, bien. Y gracias, amor, por el regalo, siempre. Y él estaba feliz y contando a los otros misioneros acerca del acontecimiento. Y todos los misioneros quedaron así. ¿Pero será que solamente a vos te dijo Dios? Y él dijo, no. A lo mejor a muchos le avisó, pero a lo mejor solo fui yo el que le escuché. Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando. En una de las ocasiones que Dios me habló, es que cuando yo estaba en el seminario y leyendo la escritura, el pastor conoce el lugar, hay mucho Isaú, la hormiga acangó ese. Y estaba yo sentado y estaba meditando en la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, donde dice la escritura que venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sí? Es tremendo lo que dice las escrituras. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que alguien que venga con tanta carga, con tanta lucha, con todo el bulto de su pecado y pasado, y venga y ponga delante de ti toda esa carga? Y dice después la Biblia, llevad mi yugo, y vos le venís y le pones otra carga, porque el yugo significa ese ganado que lleva la carreta pesada. ¿Cómo es eso, Señor? Y en esa ocasión estaba meditando y veo a un Esaú que llevaba una carga, hermano. Y yo decía, Señor, qué burro que es, ¿por qué no lleva por el camino más limpio? ¿Verdad? Y se iba en el camino más complicado, se iba. Y me dice, así eres tú, David, me dice el Señor. Cuando empezás a hacer tu propia voluntad, vas a terminar cargado y trabajado. Pero cuando empiezas a hacer lo que yo te digo, vas a darte cuenta de que yo soy un Dios bueno, de que yo soy, que quiero lo mejor para ti. Y ahí me quedé con Esaú. Entonces, muchas veces no hacemos, o no pretendemos, o por lo menos desconocemos las escrituras para llegar a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí? David en el Salmos 40, versículo 8 decía, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Una de mis oraciones con mucho miedo, y soy sincero con el Señor, es, Señor, no sé cuál es tu voluntad, pero estoy dispuesto a hacerlo antes de saberlo. Yo sé que a lo mejor voy a llorar, yo sé que voy a sufrir, pero tú vas a estar allí para ayudarme a sobrellevarlo. Cuesta, hermanos, ¿sí? Había un hombre que era muy confianzudo en el Señor, que cuando escalaba una montaña de hielo, se resbala y cae en medio de la neblina estando en ese lugar. Y él le promete al Señor, de todo le promete a Dios. Voy a hacer esto, si vos me salvás de esto, Señor, yo voy a hacer todo. Y él le dice, ok, le dice Dios. Entonces, suéltate. Digo, Señor, no voy a, ¿cómo pides eso, Señor? Yo te pido que tú me salves y me pides que me sueltes. Y quedó congelado ahí por no querer soltarse. Él no veía de la neblina que estaba solamente a 2 metros del lugar firme. Es solamente una moraleja. Porque muchas veces estamos así de hacer la voluntad de Dios, y por querer tener la nuestra, por querer imponer lo que nosotros creemos que es correcto, terminamos fallando. Y la Biblia dice que creo que era en Proverbios, Eclesiastés, donde dice que el hombre por su necedad hace el mal, y para colmo luego le culpa ¿a quién? A Dios. Suele pasar. Es importante escuchar, hoy en día es importante escuchar a Dios. Es importante escuchar a Dios. Hace 2 semanas que estoy hablando mucho con el Señor, y una de las cargas que puso el Señor es: mi iglesia está muy cargada. Mi iglesia está escuchando mucha información de afuera. Mi iglesia está cargada con informaciones de miedo, de temor.
Haz un llamado a la oración, haz un llamado a volver a las Escrituras. Por eso he dedicado este tiempo a la palabra del Señor. La gente quiere aceptar a Cristo para que pueda resolver sus problemas, pero no tiene la intención de obedecer a Jesús. No tiene la intención de obedecerle. En una ocasión, yo creo que ya lo conté, pero estaba sirviendo al Señor en la ciudad de Ñemby, llevando a niños de escasos recursos la palabra del Señor. Y era un lugar muy, muy lejano, hablo hace 15 años atrás. Y para mí era muy cargador hacer ese trabajo porque nadie quería acompañarme a ese lugar. Porque a todos los hermanos que pedía que me ayude a ir a ese lugar, todo el mundo se me negaba. En una ocasión, cuando ya trabajaba también en otra iglesia mucho más grande y ya con muchos jóvenes, teníamos un grupo de jóvenes llamado el taller de Don Fermín, que hacíamos con los niños carenciados. Entonces en el taller de Don Fermín presentamos en varios lugares y yo pedí a la directora, le dije, ¿por qué no lo llevamos en Ñemby? Ahí yo tengo un grupo de 40 chicos. Y me dice, ok. Y a los 8 días me dijo, no vamos a poder porque fulano esto, porque aquello. Y yo ya le dije al Señor, viste, nadie quiere ir ahí. Nadie. ¿Quién ve ese trabajo? Bueno, al final le dije a una hermana que también trabajaba con los niños en Fernando de la Mora y me dijo, sí, ok. El sábado a la noche. El domingo me dice, no voy a poder. Y ahí ya me descompuse. Y todo el camino a Ñemby le dije, Señor, no, en serio, Dios, algo tenés que hacer. Bueno, y estaba yo con los niños porque le prometí que iba a venir payaso. Yo le prometí a los niños que iba a venir, íbamos a hacer juegos y todo eso. Y al final yo vine solo. Y estaba un poco triste por eso. Y estábamos como 40 chicos allí. Y las hermanas Dorcas, siempre tenemos las hermanas que nos ayudan. Estaban trabajando con los chocolates y las galletitas y todo eso. Y entonces yo le dije a la hermana, mientras que yo estaba organizando todo, que se ocupan de esas cosas. Y recuerdo, estábamos cantando y entra un borracho. Y yo en mi corazón le dije, Señor, yo te pedí una ayuda y me enviaste un borracho. Y los niños, hermanos, tienen miedo del borracho, ¿verdad? Y entró ya, Y yo dije en mi corazón, ¿cuál? Le voy a echar. Vamos, Z. Y no podía irme porque los niños me rodearon todo. Entonces llegó a alcanzar la guitarra del templo y empezó a tocar. Y ahí se me prendió la lámpara. ¿Vos sabés tocar? Sí, yo sé tocar. Entonces le dije yo, bueno, vos me vas a servir como ayudante. A los niños les puse en ronda y ponían una silla allí. Y le dije, vos vas a tocar la guitarra y mientras que vos toques la guitarra, los niños van a darse la vuelta. Y cuando yo te digo, ya, vas a parar. Genial. Empezó a servir así, él. Y de repente él ya decía, ¿quién vive? Y los niños, Cristo. Él fue el éxito total de mi... Al final ya me sacó mi lugar. Era tremendo, ya nadie le tenía miedo. Y termina todo y yo agarro mi galletita de chocolate, le doy al Señor, ¿cómo te llamas? Y me llamo Francisco. Me llamo Francisco. Yo le dije, te puedes ir, ya está. Y el Señor me habla y me dice, yo no lo traje a Él solo para eso. Él me necesita. Y cuando yo le iba a echar y le dije al Señor, le dije al muchacho, ¿puedes quedarte? Me dijo, yo no quiero irme de acá. Cuando yo entré aquí, me dijo alguien que yo entre acá. Y yo encontré paz aquí. Yo quiero estar acá. Y le hablé del amor del Señor. Él empezó a derramar su corazón. Me dijo, hace 2 días que estoy vagando por las calles. Me dice, porque hace 2 días estuve a punto de matarle a mi papá. Porque yo entré borracho y mi papá me dijo, aquí no cabemos los dos. O te vas tú o te vas o me voy yo. O nos matamos aquí. Y yo le agarré de la pared, del cuello y le puse por la pared. Y si no fuera por mi mamá, yo le quitaba la vida a mi papá. Y de esa vez salí de casa y estoy errante. Y yo estaba orando por él. Y él recibió al Señor con gozo. En eso pasa su mamá y su cuñada buscándole a él. Y él se da la vuelta y le encuentra, mamá, aquí hay Dios, aquí está Dios. Vengan. Y también la señora recibieron al Señor. Pasó 1 año o más quizás. Fui a una iglesia y le encontré a la señora. ¿Usted se acuerda de mí? Sí, claro, usted es el señor David, el hermano David. Sí. ¿Qué pasó de Francisco?
¿Saben qué es lo que me dijo? Él le dice, hoy es un misionero en Brasil. Hoy es un... Yo no puede ser. Yo como siempre, no, me dice, en agosto va a venir él. Eso fue en el 2012, en agosto va a venir él, si querés conocerlo. Yo me fui, era otra persona, estaba casado, tenía una empresa de herrería gigante en San Pablo. Yo le dije, Francisco, yo te tengo que pedir perdón porque yo estaba a punto de echarte ese día. Si no fuera porque había prestado atención a Dios. Es necesario. Uno cuando empieza a meditar en la Escritura, conoce cuando Dios habla. Sabe cuando Dios está hablando. Dios siempre está hablando. Solo tenemos que prestarle atención. Santiago 1:22. Voy a dar muchas citas, pero voy a ser rápido. Tengo 25 minutos. Santiago 1:22. Santiago se enfoca mucho a la fe práctica. Su contexto es la fe práctica. Santiago dice, no quiero solamente teoría, quiero algo práctico en su fe. Y Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos vosotros mismos. Él estaba con el deseo de que todo cristiano, cuando escuche la palabra de Dios, tenga la seguridad de llevarlo a la práctica, tal como lo dicen las Escrituras. Entonces, ¿qué es obedecer la palabra del Señor? En San Juan 14:15 dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si le amamos realmente al Señor, ¿qué vamos a hacer? Obedecer su palabra, cueste lo que nos cueste. Y ahí es donde nos duele tanto, porque hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios dice. Escuchen, esto es para titular, ¿cómo se dice? Ponerlo en Twitter, ¿sí? Tuitear, sí. A mí me cuesta todavía, pero es hacer lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. Es hacer lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero el tema está que en muchas ocasiones podemos estar en la flojera de la espera en hacer la voluntad de Dios porque Dios no nos habla. Hay tiempo que Dios se queda en silencio y no te responde. No sé por qué Dios es así, pero nuestro Padre es así. En Job capítulo, ahora estoy enseñando en la escuela bíblica sobre la vida de Job. En Job capítulo 1 hasta el 38, hasta el 37, hay un discurso, hay un planteamiento, hay, ¿cómo se dice? Discusiones sobre lo que le estaba pasando a Job, pero en todo ese tiempo no había respuesta de Dios. En el capítulo 38 recién Dios aparece y le dice a Job, ¿acaso tú con un anzuelo podrás cazar al Leviatán? Dándole a entender que hay cosas en la vida que no vamos a poder controlar. Hay cosas que no podemos controlar. Que lo que Dios quiere es que tú dependas totalmente de Él. Aprendas a hacer su voluntad. Aunque me duela, yo sé que es lo mejor. Esta experiencia me tocó bastante. Cuando estaba en el 2012, el pastor Daniel Rivarola, le conoce también, ya falleció el pastor. ¿Cómo haces cuando Dios te dice te voy a llevar? ¿Cómo haces cuando Dios te dice prepárate porque te voy a llevar? ¿Cómo reaccionarías a eso? Creo que en toda mi vida es la única persona hasta ahora que he conocido que él sabía que iba a morir. Que él sabía que el Señor ya le llevaba. Y él hace esta oración. Cuando estamos en la reunión así, él dice esta oración: que se haga Dios lo mejor. Lo mejor. Todas las veces oramos con los jóvenes o con los grupos de la noche, con el grupo a distancia y con los internados.
Todas las veces que él oró, usó esa frase: que se haga Dios lo mejor. Él fue para estripar, sacar un quiste que estaba debajo de su riñón y ya no volvió. Ya el Señor lo llevó. Él escribe una carta, porque él tenía que viajar en septiembre a Chile, en la reunión de directores de la escuela bíblica, y él hace una nota y pone mi nombre, pide a la agencia que transfiera todos los beneficios del vuelo, la estadía, a nombre de Isaac David Florenciani, con mi número de cédula completo. ¿Cómo él supo que él no iba a viajar? Es porque ya el Señor lo había preparado. Pero ¿cómo reaccionamos a la hora que Dios te dice: te voy a llevar, prepárate? Vamos a hacer como al estilo de Ezequías: Señor, yo me porté bien todo este tiempo, vamos a suplicar, ¿verdad? Pero Pablo decía: para mí morir es ganancia. Una de las cosas que hemos estudiado en la escuela con mi esposa de consejería pastoral es que nunca vamos a dar buen consejo a la hora de la muerte si tenemos un mal concepto de la muerte. Si tenemos un pensamiento errado con respecto a la muerte, porque todos queremos evitar la muerte. Todos queremos evitar la muerte. Pero si tenemos un concepto acertado de la muerte, lo aceptamos. Porque para nosotros es mejor morir que estar vivo, decía Pablo. Porque estás con el Señor. El tema está, como dije, esperar en Dios. La palabra en San Juan capítulo 8, 31 y 32 hay un silogismo, ¿sí? Una verdad llevándome a otra verdad. Dice en San Juan capítulo 8, versículo 31, dice: si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El tema es el tratar de conocer esa verdad. Muchas veces nos va a llevar un tiempo. Yo no lo entiendo. Muchas veces vamos a esperar en el momento de dolor, en el momento que no tenemos respuesta de Dios, pero estamos esperando. Permanezcamos allí esperando la respuesta de Dios. Dios no se va a tardar. Cuando estás a punto de tirar la toalla, Él va a aparecer. Si no es en sueños, si no es en visiones, si no es a través de otro hermano, a través de otro profeta, Dios lo va a hacer de cualquier forma, lo va a hacer. Él no mezquina su palabra, Él lo va a hablar. Él no se puede quedar con las manos cruzadas cuando uno de sus hijos está en sufrimiento. Él va a sostenerte. Yo te llamé, yo te sostendré. La obediencia parcial no es obediencia. El pastor una vez había comentado de eso. Hay una sola voluntad de Dios, lo demás no son. Esa voluntad permisiva no existe. El hacer la voluntad de Dios en forma parcial no corresponde. Recuerdo que un hermano de España me llamaba y me decía: hermano, yo estoy diezmando, estoy haciendo esto, estoy pactando, hermano, y Dios me está prosperando, y estoy en la iglesia de fulano. Y yo dije: no puede ser. El hermano estaba en un concubinato. Y yo: Dios, ¿cómo hermano te puede jactar de esas cosas? Primero es obedecer. Primero es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Obediencia parcial no es obediencia. La obediencia postergada tampoco es obediencia. Lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer después. Eso le pasó a una joven en los años 80. Dios le llamó al campo misionero, ella pospuso: no, me voy a casar, voy a hacer esto. Finalmente un hombre de Dios fue a la Argentina y le dijo: así dice el Señor, por cuanto has desechado desde tu juventud la palabra del llamado, muchos jóvenes se han perdido, porque la palabra de Dios podía alcanzarlo a través de ella. La obediencia reeditada también no es obediencia. Reeditamos la palabra de Dios. Dios te dice: hace esto, y lo hacemos a nuestra manera. Eso es reeditar la palabra de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque creemos que tenemos la verdad.
que nos va a ir mejor haciendo lo que nosotros creemos que es correcto. Hebreos 5:8 habla de Jesús. La palabra del Señor dice: pues siendo hijo, por lo que padeció, aprendió lo que es obedecer. O sea, obedecer es sinónimo de ¿qué? Renuncia. Renuncia, sacrificio, el hacer morir mi yo. Por eso que la palabra del Señor, todo aquel que viene en San Juan 1:12, dice: al que viene a Cristo, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es un poder sobrenatural. Nadie puede decir: haré la voluntad de Dios en la carne. No, es imposible hacer la voluntad de Dios sin que esté el Espíritu de Dios en tu vida. Y es un poder. Es un poder. Ese es el primer título. Es un poder para ser hijos de Dios. ¿Sí? No es un mero título. Para ser, es algo ontológico, de adentro para afuera. Y en Hechos 1:8 dice: le daré poder para ser testigo. Poder, ¿sí? Dunamis. Y para ser testigo, la palabra testigo ahí es mártir. Mártir significa, en aquel tiempo era morir físicamente. Los romanos te mataban por ser testigos de Jesús. Pero hoy en día es morir en mi carne. Es matar mi yo todos los días con tal de hacer lo que al Padre le agrada. Otro, porque Romanos capítulo 7 habla mucho del yo. Yo soy el problema, decía Pablo. 19 veces en capítulo 7 habla la palabra yo, mi carne, yo, en mí está el mal, yo deseo el mal y lucho contra lo que Dios quiere. Y hay un planteamiento, una retórica allí con respecto a la carne. Tenemos que aprender a hacer morir la carne. Todos los días hablo con el Señor: ¿qué debo mejorar? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo? Mi esposa sabe eso. Y hace poco me felicitó, me dijo: ya no sé más esto. Bien, Dios. El placer del pecado también. Sí. Luego ya nos rebelamos contra Dios porque ya metimos toda la pata, y como Dios no nos ayuda, entonces nos enojamos, como decía el proverbio. Y voy a terminar, tengo 13 minutos. Consecuencias de la desobediencia a Dios. En 1 Samuel capítulo 15 voy a mencionar un personaje. 1 Samuel capítulo 15. Estoy hablando de Saúl. Sí, de Saúl. Es muy triste, hermano. Dios por algo te pide que hagas algo, porque Él sabe el futuro. El planteamiento que hace el pastor Sproul, dice él que la voluntad de Dios para nosotros es que estamos abajo y vemos la caravana de sucesos, pero vemos solamente por etapa, de acuerdo a que va llegando. Pero Dios está arriba, Él ve desde el comienzo hasta el final. Él sabe todo cómo va a terminar. Por algo nos pide que hagamos. Él sabe bien. En 1 Samuel capítulo 15, el 1 al 3, se acerca el profeta Samuel y le dice a Saúl, dice la palabra del Señor, en 1 Samuel capítulo 15 y versículo 1, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las escrituras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los niños de pecho, vacas, ovejas, camello, asno, todo. Otro día podemos hablar acerca de por qué Dios hacía esto en el Antiguo Testamento.
¿sí? Acerca de los códigos de ética que había en las guerras en aquel entonces. Y también hablando un punto teológico, pero en nuestro enfoque hoy está la destrucción de Amalek. ¿Por qué Dios pidió a Amalek ser destruido? Amalek probablemente haya sido la quinta descendencia de Abraham, hijo, según él sería el nieto de Esaú. Era enemigo, siempre enemigo de Israel, siempre enemigo de Israel. Y Amalek siempre atacaba cuando estaban débiles. Era característico. Amalek nunca se fue a la batalla de frente, él siempre atacaba por detrás. ¿Sí? En el caso de Moisés, dice que cuando ellos iban camino a Egipto, dice que los más débiles, heridos, se quedaron atrás. Y fue allí que Amalek apareció. Entonces Dios le llama y le dice a Moisés, ve y pelea con Amalek. Y ahí fue que Moisés fue a una de las montañas a levantar las manos y le ayudó a su hermano y otro siervo, mientras que Josué peleaba en ese campo. Bien. Pues en el caso de Saúl, Dios le decía, ahora sí me voy a vengar totalmente de Amalek. Quiero que lo destruyas por completo, por cómo fue y cómo actúa. ¿Sí? Ok, hubo un mandamiento entonces. ¿Cuál era el mandamiento? Destrucción al pueblo enemigo de Dios. Ok. Luego, siguiendo un poco más los versículos, él reedita el mandamiento. Va a la batalla y deja vivo ¿a quién? Al rey Agab, los ganados, ¿sí? Y encima le culpa a otros de su pecado. Dice, el pueblo es el problema. Yo temía al pueblo, el pueblo quiso perdonar lo mejor. Hubo un falso arrepentimiento también. Le dijo, he pecado, ya cuando fue descubierto, he pecado Samuel, fallé. Era un falso arrepentimiento. Y después dice que quiso cubrir sus errores con acciones religiosas. Hónrame pues delante de mi pueblo y vayamos juntos a adorar. Que quede esto entre nosotros, acá nomás, que nadie se entere. Y Samuel dijo, no, así como has desechado las palabras del Señor, no has prestado atención, el Señor hoy te desecha. Samuel termina el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Matar a todos. Y se levantó Samuel y pedazo le hizo a Agab. ¿Por qué? Porque Saúl nunca usó mejor dicho, su espada. Si no hacemos uso de lo que Dios nos da, porque la otra vez hablamos de que la escritura era una espada para defendernos y hablamos de que era un fuego para quemarlo adentro, ¿sí? La espada para defendernos y un fuego para que nos quema de aquello que hemos tenido de adentro, ¿sí? Entonces aquí era necesario usar la espada y cortar de raíz lo que no me iba a permitir avanzar. En el caso de Saúl, la historia de Saúl termina 20 años después y es triste. Nunca tenemos que minimizar la palabra de Dios, nunca. Si Dios te pide algo es porque Él sabe cómo va a terminar. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 5 al 10. Voy a leer. Doy la idea. ¿Quién era la persona que él tenía que aniquilar? Una amalecita, o sea, todos los amalecitas, ¿sí? Y él termina diciendo, dijo David a aquel joven que le daba las buenas nuevas, ¿sí? Porque en este contexto Saúl había sido ya herido por los filisteos y estaba agonizando. Entonces un hombre se va y le da las buenas nuevas a David, pensando que David se iba a alegrar, y dice la palabra del Señor: dijo David a aquel joven que le daba las buenas nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y su hijo? El joven que le daba las buenas nuevas respondió: casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza
y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y dijo, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le dije, soy un amalecita. Soy un amalecita. Y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún en mí. Y me apoyé sobre él y le maté, porque sabía que si no lo hacía yo, lo iban a hacer sus enemigos. Tomé la corona y la argolla y te traje a vos, mi Señor. Saúl fue asesinado por lo que él debió asesinar hace 20 años atrás. Si Dios te dice, tú tienes que soltar la lujuria, la laxidia, la pornografía, porque algún día va a matar tu matrimonio. Tú tienes que soltar tu egoísmo, tu egolatría, porque algún día te va a terminar matando la envidia, el querer discutir, porque algún día va a terminar matándote. Una de las prédicas de mi juventud que el pastor Javier había hecho en mi iglesia anterior era que si dejamos vivo a los filisteos, terminará como Goliat creciendo y ya no vamos a poder hacerle frente. ¿Verdad, pastor? Siempre va a haber una malecita. Y es algo, y los pastores saben esto, es algo triste que cuando ya está la carta de divorcio en la mesa, ahí recién van a tener que cambiar. Oh no, yo pido misericordia, no, por favor que esto no termine. Porque hace tanto Dios te dijo, tienes que soltarlo, tienes que cortarlo de raíz, porque va a terminar matando tu matrimonio, va a estar terminando tu trabajo, va a estar matando tus relaciones, tu ministerio. Eso le pasó a un hombre de Dios que David Wilkerson visitaba mucho. Empezó con la pornografía, era un hombre del ministerio. Y su esposa se dio cuenta que había algo extraño en él, ya no era el mismo. Y ella le dijo a Dios y también al siervo de Dios, algo pasa con mi marido, ya no es el mismo. Y David Wilkerson se fue y le dijo, ¿qué está pasando contigo? No, todo bien conmigo, yo estoy lo que hizo Saúl, no me pasa nada. Pasado el tiempo, le dice el esposo, está bien, a la esposa, ven, sube a la oficina, te mostraré cuál es el problema. Y tenía una pantalla y le dijo, este es mi problema: pornografía. Si no estás dispuesto a ver eso conmigo, yo te dejo. La hermana lloró y volvió a llamarle a David Wilkerson, y volvió David Wilkerson junto a él. Le dijo, no, tú tienes que cortar eso. Yo soy tu pastor, yo te voy a ayudar, vamos a orar por ti. No, pastor, yo lo controlo. Déjame a mí, yo lo hago solo. Tiempo después se divorció. Se casó con una hechicera, una bruja, y terminó muerto. Por la eternidad, perdió todo. Es una palabra dura quizás, es un llamado a la obediencia. Es como decirle a una persona que tiene un perro que tiene que tener la cola corta, y el veterinario le dice, esta raza hay que cortarle la cola para que sea más didáctica, se pueda jugar mejor. Y a los meses, a los años, visita nuevamente al veterinario y le cortó así nomás. Y le dice, ¿por qué le cortaste tan poco? Hay que cortarle un poco más. No, es muy cruel. Es muy cruel. Yo lo voy a cortar cada un año. Voy a ir cortando. Eso es mucho más doloroso. Si hay cosas que tenemos que sacarlo de nuestra vida, es hoy. Hoy es eso, la oportunidad de renunciar a eso.
En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que despojémonos de todo peso. Y luego dice la palabra pecado. Y del pecado, el peso es aquel que queremos hacer por nuestra propia cuenta. Porque terminamos haciendo y terminamos cargados y trabajados. Vamos a ponernos de pie. Si Dios nos pide algo que tenemos que cortar, es hoy. Y dice, quizás yo no tengo la fuerza. No estoy pudiendo soltarlo. Me ha rodeado como una malecita. Me está agobiando. No lo puedo soltar. Dios te dice, con mi ayuda lo harás. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los colosenses le decía de otra forma, yo actúo conforme a la potencia que vive en mí, que es en Cristo Jesús. La palabra Cristo en nosotros, hermano, es poderosa. Nosotros nunca hemos visto el sacrificio en la cruz, porque nunca hemos visto cómo en la época romana era una persona en la cruz. La persona en la cruz no tenía derechos, ya fue condenado. El que pasaba ahí podía escupirle, el que pasaba por ahí podía tirarle piedra, el que pasaba por ahí podría tirar desechos sobre él. Nadie hacía nada porque él perdió totalmente su derecho. No había ahí derechos humanos. Él ya fue condenado, él podría morir de mil maneras. Si había alguien que tiraba una lanza, si había alguien que tiraba un cuchillo, una piedra para romperle la cabeza, es más, los animales venían, le sacaban los ojos, perdió todo el derecho. Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo. Perdí todo derecho de hacer lo que yo quiero. Perdí todo el derecho. Usted me puede escupir, ustedes me pueden decir todo lo que quieran, pero yo estoy muerto a mi carne. Ese es el proceso más doloroso y vamos a tenerlo hasta que el Señor nos llame. Pero tenerle a Cristo es tenerlo todo. En el año de los 1955 en adelante, para ministrar, un hombre que había coleccionado con su hijo muchos cuadros, muchos artefactos arqueológicos. Él estaba obsesionado por su hijo porque su hijo era obediente, era fiel, era leal, era un hombre de Dios. Pero cuando fue el llamado a Vietnam, a la guerra de Vietnam, su hijo muere. Su hijo muere en la guerra. Y termina lo siguiente. Cuando él estaba a punto de morir, no muchos años después de la pérdida de su hijo, él dice al abogado de la familia, era un hombre muy, muy millonario, y dijo, vas a sacar una foto de mi hijo y vas a escribir algo que yo te daré sobre ese cuadro detrás y vas a subastarlo. Y cuando él empezó la subasta, el abogado empezó a hacer la subasta de todo lo que tenían ahí, eran invaluables, y lo primero que ofreció fue el cuadro del hijo. Y dijo, el que compra este cuadro es el punto de $100. Y todo el mundo dijo, qué ridículo, ¿quién quiere la foto de su hijo? ¿Quién quiere ese cuadro? No, nadie quería. Había un compañero que había asistido a ese lugar, un compañero de milicia que estaba con él. Y él dijo, yo voy a comprar. Y él le da aquel cuadro. Y cuando termina, bueno, el abogado se levanta y dice, bueno, aquí terminó la subasta. Y todo el mundo, ¿por qué? Porque el que tenía el cuadro sabe cómo es mi hijo. Sabe cómo es mi hijo. Y el que tiene el cuadro lleva todos estos beneficios. Si tú tienes a Jesús, tú sabes lo que significó esa cruz. Y tienes todos los beneficios de esa cruz. Hoy te dice, déjame hacer lo que yo quiero en tu vida. Yo sé que tú tienes cosas que soltar. ¿A cuánto le ha hablado Dios? Un mal genio, un mal carácter, un hábito, un pensamiento.
Dios está diciendo, tienes que soltarlo, déjalo. Quiero formar la imagen de mi Hijo en ti. Y vas a aprender de mí, de que soy manso. Vas a saber de que yo soy un Dios que te amo y que quiero lo mejor para tu vida. Padre, he hablado tu palabra, Señor. Señor, en muchas ocasiones tú nos has pedido cosas para soltar, pero nos hemos aferrado, Dios. Nos hemos aferrado bastante, Señor. A placeres, a pensamientos, a deseos pecaminosos, a hábitos. Señor, hoy es el día, el llamado a la obediencia, a usar las escrituras.